Los antiguos navegantes fenicios, siglos antes de la llegada de Colón, surcaron los mares del Atlántico y llegaron a las costas de América del Sur y América Central. Aunque esta teoría es vista con escepticismo por muchos historiadores, ha persistido en investigadores y entusiastas por su fascinante combinación de evidencias y posibilidades. Lo que aseguran muchos en Ecuador y Perú y otros países, ¿es cierto? ¿Somos descendientes de fenicios en América? ¿Por qué algunos dan esta teoría como más cercana a la realidad? ¿Cómo eran los fenicios? ¿Se parecían a los indígenas precolombinos? Los fenicios eran un pueblo semita que habitó en la costa oriental del Mediterráneo, lo que hoy es Líbano, partes de Siria e Israel, entre los años 1500 a.C. y 300 a.C. Si bien no existen descripciones físicas detalladas y directas en los textos antiguos que nos hablen claramente del color de piel, ojos y cabello de los fenicios, podemos inferir algunas características a partir de las fuentes históricas, estudios genéticos y la relación con otras poblaciones semitas de la región. Color de piel. Al igual que otras poblaciones semitas que habitaban el Levante, la región donde vivían los fenicios, se cree que tenían una piel en tonos oliváceos, adaptada al clima mediterráneo. Su color de piel probablemente variaba entre tonos claros a más oscuros dentro del espectro de piel del Medio Oriente. Color de ojos. No hay datos directos, pero las poblaciones semitas de la región mediterránea tendían a tener ojos oscuros, predominantemente marrones o negros. Esto era típico de las poblaciones del Levante debido a su clima y genética. Cabello. Se cree que los fenicios tenían mayoritariamente cabello oscuro, marrón o negro, al igual que otras poblaciones semitas. Este tipo de coloración es común en las áreas mediterráneas y se correlaciona con el fenotipo predominante de la región. Los fenicios, como comerciantes y navegantes, estuvieron en contacto con diversas civilizaciones, incluyendo los egipcios, los griegos y más tarde los romanos, lo que probablemente llevó a una cierta mezcla genética. A través del comercio, la esclavitud y la migración, podría haber existido una pequeña diversidad en sus características físicas, pero en su mayoría seguían el patrón fenotípico del Mediterráneo oriental. Las imágenes de arte fenicio, como las encontradas en sarcófagos y estatuas, generalmente representan figuras con características semíticas, rostros de perfil, narices rectas o aquilinas, ojos almendrados y cabello oscuro, a menudo largo. Los artefactos fenicios también reflejan la influencia cultural egipcia y griega, pero no hay evidencia directa que detalle sus rasgos físicos exactos. Un estudio de ADN mitocondrial de un fenicio hallado en Carthage, Túnez, que vivió en el siglo VI a.C., reveló un linaje raro europeo, lo que sugiere que los fenicios podían tener una cierta diversidad genética. Sin embargo, la mayor parte de su ADN muestra conexiones con las poblaciones semitas del Levante. Esto apoya la idea de que los fenicios eran un grupo principalmente homogéneo con características mediterráneas semíticas. Por las evidencias históricas, muchos plantean que el parecido físico de los fenicios con los nativos americanos no debería ser una coincidencia. Ahora bien, los fenicios eran magníficos navegantes, pero ¿pudieron atravesar el Océano Atlántico y llegar a América? Antes de entrar de lleno en este fascinante tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Los fenicios, reconocidos como los grandes navegantes y comerciantes del Mediterráneo, podrían haber desarrollado rutas comerciales transoceánicas que los llevaron más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar y hasta las costas americanas. Algunos estudiosos han sugerido que las corrientes marinas y los vientos alisios pudieron haber guiado a estos marineros hacia las costas de Brasil, Uruguay o incluso el Caribe. Pero, ¿qué evidencia existe para respaldar esta atrevida teoría? Uno de los ejemplos más debatidos es la inscripción de Paraíba, descubierta en Brasil en 1872. Este texto, escrito en caracteres fenicios, relata la llegada de un grupo de navegantes de Sidón a América. Aunque se considera un fraude moderno, sigue siendo un tema de discusión debido a su complejidad y al contexto histórico en que fue hallado. Además,
Algunos investigadores han encontrado similitudes entre ciertas inscripciones y artefactos en América Central y del Sur con el estilo fenicio, lo que ha llevado a especulaciones sobre contactos transoceánicos. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica contundente, como cerámica o herramientas que puedan vincularse indiscutiblemente a los fenicios, sigue siendo un obstáculo para esta teoría. El análisis genético y las características físicas de algunas poblaciones indígenas en el Caribe y América del Sur han mostrado rasgos que algunos interpretan como posibles vestigios de un antiguo contacto con los fenicios. Aunque esta idea es fascinante, la comunidad científica requiere pruebas más sólidas antes de aceptar tales afirmaciones. Las crónicas de los conquistadores españoles mencionan a veces encuentros con poblaciones que parecían tener conocimientos avanzados de navegación y astronomía, lo que ha llevado a algunos a especular sobre un posible legado fenicio. Además, ciertos mapas antiguos muestran detalles geográficos de América que algunos creen que podrían haber sido basados en exploraciones previas a Colón, posiblemente realizadas por los fenicios. Fuentes clave para esta narrativa incluyen la obra In Search of the Phoenicians de Josephine Quinn, que explora la identidad fenicia y su impacto en la historia, así como estudios recientes sobre inscripciones y teorías transoceánicas que siguen desafiando nuestras nociones de lo que los antiguos navegantes pudieron haber logrado. La teoría de que los fenicios, una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas del Mediterráneo, pudieron haber llegado a América siglos antes de Cristóbal Colón, ha generado un intenso debate académico y un sinfín de teorías. A continuación, te detallaré algunos de los elementos más relevantes que sustentan esta posibilidad, basados en hallazgos arqueológicos, crónicas históricas, estudios genéticos y la interpretación de algunos mapas. Otro descubrimiento significativo ocurrió en 1968 en Caicaras, Brasil, donde se encontraron fragmentos de cerámica que algunos investigadores atribuyen a un estilo similar al fenicio. Si bien estos fragmentos no han sido ampliamente aceptados como evidencia concluyente, siguen siendo un tema de estudio en la arqueología del Atlántico. En Maine, Estados Unidos, se halló en 1971 una moneda de oro fenicia que data del siglo IV a.C. Esta moneda fue encontrada en una cueva junto a otros artefactos precolombinos, lo que ha llevado a teorías de un posible comercio transatlántico. Sin embargo, este hallazgo también es motivo de controversia, ya que algunos arqueólogos sugieren que podría haber sido traída por colonos europeos en épocas mucho más recientes. El análisis genético en algunas poblaciones indígenas de América Central y del Sur ha revelado rasgos genéticos que no se alinean completamente con los perfiles típicos de las poblaciones asiáticas que cruzaron el estrecho de Bering. Estos estudios han sugerido la posibilidad de contactos transoceánicos precolombinos. Aunque los resultados no son concluyentes, algunos genetistas creen que es posible que pequeñas poblaciones fenicias o de otras civilizaciones mediterráneas hayan contribuido a la diversidad genética de estas regiones. Además, en la isla de San Salvador, en el Caribe, algunos antropólogos han notado la existencia de prácticas religiosas y culturales que tienen similitudes sorprendentes con las de los fenicios, como la adoración de divinidades asociadas con el mar y la navegación. Estas similitudes han llevado a algunos a especular sobre un contacto cultural antiguo, aunque las pruebas son principalmente de naturaleza etnográfica y no arqueológica. Las crónicas de los conquistadores españoles, como las de Bartolomé de las Casas, mencionan ocasionalmente la existencia de pueblos blancos en América que podrían haber sido descendientes de navegantes fenicios u otras civilizaciones mediterráneas. Estas menciones, aunque escasas y vagas, han alimentado la especulación sobre contactos precolombinos con el Viejo Mundo. Uno de los mapas más intrigantes es el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Este mapa incluye representaciones detalladas de la costa de Sudamérica y la Antártida,
lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular que podría haberse basado en mapas mucho más antiguos, posiblemente de origen fenicio o cartaginés, que habrían registrado estos territorios desconocidos para los europeos de la época. La posibilidad de que los fenicios hayan llegado a América antes de Colón plantea una serie de preguntas fascinantes sobre la capacidad de navegación y exploración de esta civilización. Sabemos que los fenicios eran maestros de la navegación, conocidos por sus largas travesías por el Mediterráneo y el Atlántico. Si bien la mayoría de las evidencias son circunstanciales o controvertidas, no se puede descartar por completo la posibilidad de que estos navegantes hayan cruzado el océano en busca de nuevas rutas comerciales. El libro In Search of the Phoenicians de Josephine Quinn, así como otros estudios sobre la navegación antigua, sugieren que la identidad fenicia y sus logros han sido malinterpretados a lo largo de la historia. Quinn argumenta que las nociones modernas de la civilización fenicia pueden ser en gran parte construcciones posteriores, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre su posible llegada a América. En resumen, aunque la teoría de los fenicios en América sigue siendo en gran medida especulativa, los artefactos encontrados, las crónicas históricas y las interpretaciones de mapas antiguos mantienen viva la discusión. Como con muchas teorías antiguas, la verdad podría estar oculta en fragmentos dispersos de historia, esperando ser descubierta y comprendida con el avance de la investigación arqueológica y genética. Durante décadas, la controversia no ha cesado. Todo lo contrario, se intensifica y el nombre de dos países la protagonizan. Dos países sudamericanos que, como afirman muchos, tienen la clave para terminar la discusión: Ecuador y Bolivia. ¿Qué se ha descubierto en estos países que hace temblar la historia que conocemos? ¿Hasta dónde podrían cambiar las cosas? En este video nos adentraremos en lo que algunos investigadores denominan son las pruebas definitivas para que los científicos conservadores acaben de aceptar que mucho antes que Cristóbal Colón, América y especialmente Sudamérica fue contactada y se establecieron vínculos estrechos entre sus civilizaciones y una civilización milenaria muy avanzada del Viejo Mundo, los sumerios. No te pierdas ni un minuto de este video porque te sorprenderás. ¿Qué es eso que se ha descubierto en Ecuador y Bolivia y que lo cambiaría todo? Hoy lo sabrás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Antes que todo, tenemos que conocer quiénes fueron los sumerios para luego llegar a los descubrimientos que vinculan a estos con lo que hoy es Ecuador y Bolivia. Los sumerios fueron una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la humanidad. Surgieron en la región conocida como Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, alrededor del año 3500 a.C., estableciendo ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash y Eridu. Su influencia cultural, política y tecnológica se expandió a lo largo del tiempo, convirtiéndolos en pioneros en áreas como la escritura, la arquitectura monumental y el comercio. La descripción física de los sumerios varía según diferentes fuentes, pero comúnmente se les representa con piel bronceada o de tono claro, ojos oscuros y cabello negro o castaño, a menudo largo y ondulado. Estas características están basadas en las representaciones artísticas encontradas en relieves, estatuillas y cerámicas de la época. Sin embargo, la información exacta sobre sus características físicas es difícil de precisar debido a la falta de registros genéticos detallados. Culturalmente, los sumerios son conocidos por sus avances en la escritura cuneiforme, la más antigua forma de escritura documentada, su compleja religión politeísta y su sistema de leyes como el código Ur-Nammu. Además, desarrollaron tecnologías importantes como el arado, la rueda y avanzadas técnicas de irrigación.
Su capacidad para organizar ciudades-estados independientes, pero conectadas a través del comercio y la religión, les permitió prosperar durante más de 1000 años. La teoría de que los sumerios llegaron a América antes que Cristóbal Colón es una de las más enigmáticas y controversiales en el ámbito histórico. Diversos investigadores y autores han planteado la posibilidad de que esta antigua civilización, con su avanzada tecnología naval y conocimientos de astronomía, hubiera cruzado el Atlántico siglos antes de que los europeos comenzaran sus exploraciones. Los sumerios fueron expertos navegantes y comerciantes. A través de sus rutas comerciales, conectaron Mesopotamia con otras civilizaciones tan distantes como el Valle del Indo y el Antiguo Egipto. Si bien la evidencia de viajes transatlánticos no es algo concluyente, algunos estudiosos sugieren que la búsqueda de nuevos recursos o la expansión comercial pudo haber motivado a los sumerios a explorar más allá de las costas conocidas. Una de las hipótesis más interesantes es que los sumerios podrían haber tenido algún conocimiento de la existencia de tierras más allá del Atlántico. Esto se basa en la observación de antiguas tablillas sumerias que describen tierras lejanas y exóticas más allá de los límites de su mundo conocido. Estas tierras desconocidas podrían haber sido referencias a lo que hoy es América. Uno de los nombres más conocidos en esta teoría es el investigador y escritor británico Zecharia Sitchin, quien fue famoso por sus interpretaciones no ortodoxas de las tablillas sumerias. En sus libros, Sitchin especula sobre la posibilidad de que los sumerios y otras civilizaciones antiguas tuvieran acceso a conocimientos avanzados de astronomía y navegación que les permitieron viajar grandes distancias, incluso hacia el continente americano. Y aunque la mayoría de los académicos convencionales rechazan estas ideas, la obra de Sitchin ha inspirado una corriente de pensamiento alternativo sobre la historia humana. Otra defensora de esta teoría es Henriette Mertz, autora de Paul Inc., quien argumenta que no solo los sumerios, sino otras civilizaciones antiguas como los egipcios y fenicios podrían haber llegado a América antes que Colón. Mertz sugiere que la influencia cultural de estos pueblos se puede observar en ciertas similitudes arquitectónicas y artísticas entre las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo. Uno de los puntos más discutidos en esta teoría es la posible evidencia material de la presencia sumeria en América. Aunque no existen restos arqueológicos irrebatibles que puedan vincular directamente a los sumerios con el continente americano, algunos artefactos y símbolos han sido interpretados como indicios de un posible contacto. Un ejemplo es el descubrimiento de petroglifos en algunas regiones de América Central y del Sur que presentan similitudes con símbolos sumerios. En sitios arqueológicos como La Venta, en México, ciertos motivos en esculturas y relieves han sido comparados con iconografía mesopotámica. Además, se ha señalado que algunas estatuillas y artefactos encontrados en América presentan características que podrían recordar a las deidades sumerias. Otro ejemplo es el controvertido mapa de Piri Reis, un antiguo mapa del siglo XVI atribuido al almirante otomano Piri Reis, que parece representar parte de la costa de América del Sur y la Antártida. Algunos teóricos sugieren que este mapa pudo haberse basado en fuentes mucho más antiguas que datan de tiempos sumerios, aunque no existe una prueba directa que respalde esta afirmación. Desde el punto de vista genético, no se han encontrado pruebas definitivas de que los sumerios o sus descendientes hayan dejado una huella en la población indígena americana, aunque el hecho de no existir en la actualidad una muestra del ADN de los sumerios impide poder realizar una comparación científica para definir si existe o no información genética sumeria en los americanos. Los estudios genéticos modernos tienden a apoyar la teoría de que los primeros habitantes de América llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering, mucho antes de la existencia de la civilización sumeria. Sin embargo, algunos investigadores han señalado posibles similitudes lingüísticas entre el sumerio y ciertas lenguas indígenas americanas. Estas conexiones, aunque son débiles y controvertidas, han sido objeto de estudio en campos como la lingüística comparativa.
Los defensores de la teoría sumeria en América señalan que algunas palabras y estructuras gramaticales en lenguas nativas americanas podrían tener raíces en antiguas lenguas de Mesopotamia. Llegamos entonces a lo que muchos investigadores denominan las pruebas definitivas que vinculan a los sumerios con las culturas precolombinas de América, especialmente a las de Ecuador y Bolivia. En la mundialmente conocida Cueva de los Tallos en Ecuador, se realizaron varias exploraciones y, según investigadores y defensores de este tema, se descubrió una biblioteca metálica con tablillas, por supuesto de metal, al parecer de oro o alguna aleación de metales dorados que contienen inscripciones sumerias sobre física, matemáticas, filosofía, astronomía, historia, entre otras especialidades. El sacerdote salesiano Carlos Crespi, que trabajaba desde la década de 1920 en el sector de la Cueva de los Tallos, realizó algunas excursiones a lo profundo de la enigmática cueva y recopiló varias de las tablillas metálicas con inscripciones aparentemente sumerias, además de otros objetos de valor arqueológico. En la década de 1960, el sacerdote Crespi inauguró una exposición en el museo que tenían los salesianos en Cuenca, muy cerca de la Cueva de los Tallos, y en esa exposición se mostraron al público las tablillas metálicas de lo que ya él mismo calificaba como una gran biblioteca metálica que estaba en lo profundo de la cueva y que contaba todos los secretos del origen de la humanidad, entre otras respuestas a grandes enigmas que penden sobre nuestra historia. Curiosamente, horas después de inaugurada la exposición, el museo se incendió y desaparecieron todas las tablillas metálicas, no así los demás artefactos expuestos. Según plantean muchos en la actualidad, ese incendio debe haber sido muy conveniente para algunos poderes que se verían en peligro con las tablillas sumerias. En 1969, el investigador y explorador húngaro-argentino Juan Morix hizo un anuncio que conmocionó a la comunidad arqueológica. Afirmó haber encontrado la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos durante una expedición a la región. Según Morix, esta biblioteca consistía en tablillas de metal con inscripciones y símbolos aparentemente sumerios, lo que sugería que esa avanzada civilización pudo haber llegado a Sudamérica mucho antes que los españoles. No obstante, Morix no presentó pruebas físicas inmediatas de estas afirmaciones, lo que generó muchas dudas entre los académicos, pero también generó muchas sospechas de que algo más grande estaba impidiendo que el investigador continuara sus investigaciones, como de hecho ocurrió. La Cueva de los Tallos es realmente enorme y, de hecho, existen muchos kilómetros de galerías que aún no han podido ser explorados, en los que pudiera estar la famosa biblioteca metálica sumeria. No obstante, de aquellas que extrajo el sacerdote Crespi, como ya dijimos, no se tiene ni idea de quién las robó y a dónde fueron a parar, por lo que la investigación se detuvo. Lo único que podría validar la teoría de que realmente la biblioteca metálica que dicen se encuentra en la Cueva de los Tallos es sumeria es que un equipo de exploradores se decida a investigar todos los rincones que aún no se han investigado y la encuentren, si es que ya no la encontraron antes y la ocultaron. Ahora bien, existe un artefacto que está haciendo temblar a la historia que se nos ha contado. Es uno de los más enigmáticos y controvertidos que se ha relacionado con la teoría de la llegada de los sumerios a América: la Fuente Magna, también conocida como el Cuenco de Fuente Magna. Descubierta en Bolivia, este artefacto ha generado un intenso debate entre arqueólogos, historiadores y teóricos alternativos, quienes sugieren que su inscripción cuneiforme podría ser una evidencia sólida de contacto entre Mesopotamia y las Américas mucho antes de la llegada de Colón. La Fuente Magna fue encontrada en las cercanías del lago Titicaca, en la región de Tiwanaku, Bolivia, supuestamente por un agricultor local
a principios del siglo XX. Sin embargo, el artefacto no ganó notoriedad hasta principios de la década de 1960, cuando investigadores comenzaron a estudiar sus características más de cerca. Este cuenco de piedra, grande y tallado en roca, contiene inscripciones tanto en escritura cuneiforme como en una forma de escritura protosumeria, lo que ha llevado a algunos a teorizar que este objeto podría ser una prueba de que los sumerios llegaron a América del Sur. La característica más destacada de la Fuente Magna es la presencia de estos dos tipos de inscripciones. Una de ellas es claramente cuneiforme, la escritura desarrollada por los sumerios que se utilizaba para registrar textos administrativos, legales y religiosos. La segunda escritura parece ser una forma de proto-sumerio, un sistema de escritura anterior que fue utilizado en los primeros períodos de la civilización mesopotámica. El arqueólogo boliviano Hugo Boero Rojo, junto con investigadores como Clyde Winters, han propuesto que estas inscripciones podrían ser una mezcla de sumerio y semítico. Winters, en particular, ha argumentado que las inscripciones de la Fuente Magna presentan oraciones o invocaciones religiosas sumerias, lo que sugiere un vínculo directo entre esta civilización y el altiplano boliviano. Otra evidencia que se ha utilizado para apoyar esta teoría es la similitud entre algunos de los símbolos presentes en la Fuente Magna y los motivos decorativos de la civilización tiwanaco, una de las culturas más avanzadas de la región del altiplano andino. Tiwanaco, conocido por sus impresionantes monumentos de piedra y sus conocimientos astronómicos, podría haber tenido algún tipo de contacto con los sumerios, según teóricos alternativos. La teoría sugiere que los sumerios, con sus habilidades en la navegación y el comercio, podrían haber llegado a Sudamérica a través del Océano Atlántico, estableciendo contacto con las culturas locales y dejando rastros de su presencia, como la Fuente Magna y la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos en Ecuador. La autenticidad de la Fuente Magna ha sido objeto de debate. Muchos arqueólogos convencionales consideran que el cuenco podría ser una falsificación o que las inscripciones fueron añadidas mucho tiempo después de su creación original. Sin embargo, defensores de la teoría, como J. Alden Mason, han argumentado que la complejidad de las inscripciones y su coincidencia con la escritura proto-sumeria sugieren que es poco probable que sea una falsificación moderna. A pesar de las dudas, la Fuente Magna sigue siendo un enigma arqueológico que fascina a quienes creen en la posibilidad de contactos transoceánicos en la antigüedad. El cuenco ha sido comparado con la famosa piedra de Rosetta, ya que si se demostrara su autenticidad, podría cambiar nuestra comprensión de los intercambios culturales en la antigüedad. Los defensores de la teoría de la llegada sumeria a América argumentan que la Fuente Magna es solo una pieza en un rompecabezas mucho más amplio. Sugieren que los sumerios, como una civilización avanzada y con habilidades marítimas, podrían haber realizado viajes transoceánicos en busca de nuevas tierras y recursos. Las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el Valle del Indo y Egipto ya demostraban su capacidad de navegar largas distancias. Algunos teóricos creen que la expansión de estas rutas podría haber llevado a los sumerios a explorar el Atlántico y llegar a las costas sudamericanas. Ahora bien, si la Fuente Magna es auténtica y se probara que las inscripciones cuneiformes fueron hechas por sumerios o por personas influidas por esta civilización, implicaría un replanteamiento drástico de la historia de los contactos intercontinentales en la antigüedad. Cambiaría la narrativa de que América estuvo aislada hasta la llegada de los europeos y sugeriría que civilizaciones tan antiguas como la Sumeria podrían haber explorado y establecido contacto con culturas de otros continentes. Tanto la enigmática biblioteca metálica de la Cueva de los Tallos en Ecuador como la Fuente Magna en Bolivia son sin duda dos de los artefactos más intrigantes en el debate sobre los sumerios en América.
Mientras esperamos un consenso entre los expertos, la teoría de que los sumerios llegaron a América antes que Colón seguirá siendo un tema de debate. El misterio sigue rodeando esta hipótesis, y mientras algunos investigadores continúan buscando pistas en antiguos textos, mapas y artefactos, la historia oficial aún no acepta esta narrativa. La posibilidad de que una civilización tan avanzada como la Sumeria haya explorado tierras más allá de su mundo conocido es muy intrigante. Si bien las pruebas actuales son escasas y controvertidas, el misterio de los sumerios en América seguirá siendo un campo abierto a la especulación y, por supuesto, a la exploración. Este relato, lleno de enigmas y posibilidades, capta la imaginación y plantea la eterna pregunta: ¿qué tan avanzada fue realmente la civilización sumeria? ¿Pudieron haber descubierto América miles de años antes que los europeos? Tal vez un día no muy lejano, nuevas evidencias puedan arrojar luz sobre uno de los misterios más intrigantes de la historia. El hecho de que no se hayan encontrado aún restos arqueológicos que lo prueben no quiere decir que no haya sido posible. Solo quiere decir que quizás todavía no se han encontrado y esperan ser descubiertos. ¿Qué opinas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.